Esto es el paraíso. Y esto también es el paraíso. Quizá tú seas uno de los miles y miles de turistas que recibe Formentera al año y que ignoran que entre sus paisajes de cuento y sus playas de película se esconde un club de fútbol con una historia surrealista. Única. Italianos, españoles, alemanes, franceses, ingleses. Un club capaz de cargarse al Athletic Club en San Mamés desde una isla sin aeropuerto. Te levantas a las 6 de la mañana, tienes que coger un barco, que haya buena mar, o que si hay mala mar llegas mareado. Tienen que coger un barco para jugar cada partido fuera de casa y alguno de sus jugadores vive fuera de la isla pues por falta de viviendas. Si tuvieras que encontrarte todo el piso, el tema de la vivienda es un tema aquí muy complicado. Aún así, han ascendido 2 veces a categoría nacional y hoy, en este partido, en este vídeo, puede ser la tercera. Es día para terminar, para ganar, ¿vale? Me cago en Dios, y emborracharnos todos hoy. Para volver a poner a Formentera en el mapa del fútbol español. Y si quieres saber cómo han llegado hasta aquí, esa es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. A ver cómo os cuento yo que tengo la pedrada en el canal de enseñaros cómo se vive el fútbol en sitios raros, diferentes, algunos desconocidos, pero sitios donde el fútbol no es lo importante. Y hoy, que vamos a vivir un ascenso aquí, me apetecía contaros cómo se vive el fútbol en el paraíso. Formentera es la isla habitada más pequeña de las Islas Baleares y una de las más pequeñas de todo el mar Mediterráneo. Tiene 83 kilómetros cuadrados de extensión y se cruza de punta a punta en apenas media hora para un total de 11.000 habitantes. Que obviamente tienen miles de cosas más espectaculares que ver y hacer en la isla que venir al fútbol. Pero ya sabéis que el fútbol tiene ese algo que se abre paso como la vegetación entre las dunas. No, en serio, ya puede ser pequeña la isla o el pueblo que siempre encontrarás un campo de fútbol y un grupo de locos siguiendo a ese club. Pues en Formentera también pasa eso, pero además de forma literal, ¿vale? Porque faros como este hay 2, molinos antiguos de viento hay 6 en toda la isla, calas unas 20, turistas miles y miles al año. Y rincones únicos, evidentemente, infinitos. Pero campos de fútbol, lo que son campos de fútbol, solamente hay uno. Y evidentemente esto condiciona la realidad del club, de los jugadores y del deporte en la isla. Porque ya sabéis que el fútbol es lo más importante, pero de las cosas menos importantes. Es una isla peculiar al final, ¿no? Han pasado 1000 compañeros por aquí y hay gente que se enamora de la isla y hay gente pues que no pasa del invierno, ¿no? En esta época ya vas a pasear por la plaza, por la playa, ya muchísima gente, motos de alquiler, coches de alquiler, italianos sobre todo. Paraíso, playas, no sé qué, y el fútbol pues igual es lo que menos piensas. Las esperas en el aeropuerto, las esperas en el puerto, al final eso te vuelve apático, muy difícil tener conectado al jugador. Al final el cuerpo te diría que se acostumbra, pero igualmente no es lo mismo que jugar en casa. Sí, al final el jugador que vive en Ibiza tiene que venir, viene siempre, ¿no? Independientemente del mal tiempo que haga, de cómo vaya la barca, de si se marea, si no se marea. Evidentemente los viajes son en el día y te levantas a las 6 de la mañana, tienes que coger un barco, que haya buena mar, o que si hay mala mar llegas mareado, luego un avión, bájate del avión y juega en una hora estás jugando. O sea, de volver a las 11 de la noche, el barco dando vueltas y tú llegar aquí pálido. Pero sí, yo desde que llegué aquí, pues la verdad que me enamoró, todas las playas y todo esto evidentemente, pero sobre todo la gente de aquí, que es muy familiar, es como un pueblo. Hay gente que tiene que pillar el tren 1 hora para trabajar cada día y yo en un barco 35 minutos, se me hacía menos al final. Si tú quieres jugar a fútbol en Formentera tienes que ir a 2 sitios, al campo de fútbol y aquí, al ferry, ya seas profesional o tengas 5 años. En Formentera solo hay un campo de fútbol y un equipo, y todos los partidos de visitantes se juegan mínimo en Ibiza. Al no haber aeropuerto en la isla, en cada partido fuera de casa tienen que coger un ferry como este, que en media hora te planta en Ibiza. Y ojo, los del primer equipo tienen que llegar a Ibiza y de ahí coger un avión y ir al aeropuerto para viajar a otras islas o viajar a la península. Y así cada partido fuera de casa. Un coñazo. Pero merece la pena. Por eso muchos jugadores de fuera quieren venir a jugar al Formentera, porque eres futbolista, te pagan al día, vale, puede que cobres un poco menos que en el resto de equipos, pero vives en el paraíso. Y puedes ver cosas como esta. La isla es tan pequeña que hay puntos en los que se estrecha y ves las 2 líneas de costa a la vez. Desde aquí puedes ver el atardecer y el amanecer desde el mismo punto. Evidentemente, pero ¿cómo no van a querer venir los jugadores a jugar aquí?
problema de vivir en el paraíso es encontrar casa. Es imposible, ahora llegamos, ahora es mayo y está el club que como tengamos que jugar playoff un mes y medio, pues lo tienen cogido, pero es muy complicado. Ya tienen, por ejemplo, 11 habitaciones y ya saben que son para 11 jugadores. No, son alquileres de verano, que de mayo a septiembre está todo lleno y es muy difícil que haya alquiler de todo el año. O sea, tú no tienes que buscarte nada porque aquí, si tuvieras que encontrarte todo el piso, el tema de la vivienda es un tema aquí muy complicado. Entonces el club hace esfuerzos y maravillas para poder tenernos aquí. El lugar con más viviendas de toda Formentera es esto, San Francisco, entre comillas, la capital de la isla. Porque Formentera en sí, toda la isla es un único municipio, un único ayuntamiento para toda la isla. Y todos estos sitios que veis por aquí son núcleos poblacionales, como si dijéramos pedanías. Pues de todos ellos, este es el más grande y es donde están la mayoría de servicios básicos. Y es como el resto de la isla, muy tranquilo, sin edificios altos y sobre todo, muy pequeño. Aunque es verdad que es por donde principalmente se mueven los locales. Los turistas buscan más, pues esto, sitios más vírgenes, más naturales, cerca del mar. ¿Qué os voy a contar? Mientras que la vecina Ibiza es lujo, fiestas y música, Formentera es más tranquila. Mirad esto. Parece de película, ¿verdad? Tendría que estar muy contento por estar aquí, pero no lo estoy. Y no lo estoy por una sencilla razón. Esta de aquí. La mayoría de los que veis el canal no estáis suscritos. Y no lo entiendo porque es completamente gratis y nos ayudaríais un montón para continuar seguir haciendo vídeos como este. Solo os pido que si podéis le deis al botón de suscribir, es un segundo y nos ayudáis un montón. Cuento hasta 3 y lo hacéis. 3, 2, 1, ¿lo tenéis? Pues hay más, porque si le dais al botón unirme os podéis hacer miembros del canal y apoyar este canal teniendo ventajas exclusivas como vídeos, sorteos, regalos, tener un grupo de Telegram para hablar con nosotros en todo momento, veniros a los viajes, en fin, espero que lo hagáis. Y seguimos con el vídeo. Eso viene de los años 60 o 70, cuando aquí apenas había luz y asfalto y la isla era una especie de refugio hippie, bohemio para artistas, músicos. De hecho, cuenta la leyenda que aquí vivieron Bob Dylan, Pink Floyd, no sé si era verdad o no, pero faros como este, desde luego que para ese imaginario como que lo alimentan todo. Y la realidad es que, aunque hoy no es tan exagerado, la isla se contagia de ese ambiente histórico, sobre todo en invierno. Y evidentemente sus instituciones y el club de fútbol vive ese espíritu. Muy poca gente, en invierno menos aún. A la gente de aquí le gusta el fútbol también. Pues es una afición, por eso, muy cercana, no hay ningún tipo de presión, te dan con mucho cariño por la calle y al final son cosas que ayudan, ¿no? Para estar a gusto en un sitio y quedarte. Por la calle te reconocen, vas al supermercado y también te conocen, los niños te conocen, que esto igual en otra ciudad más grande, en un equipo de la misma categoría, no te sucedería nunca, ¿sabes? Si Formentera vive su esplendor en verano, el Formentera lo vivió en la temporada 17-18, cuando jugó por primera vez en su historia en Segunda B y recibió aquí al club más grande de las Baleares en Liga, el Real Club Deportivo Mallorca. Pero lo más gordo no es eso. Ese año llegaron a octavos de final de Copa del Rey, cargándose ni más ni menos que al Athletic Club en San Mamés y en el último minuto. Le va a costar al club superar aquella locura, ¿eh? Bueno, yo recuerdo eso, ¿no? Mirarles a la cara y decir, no lo están pasando bien, en el partido de ida no lo están pasando bien. Y en el partido de vuelta yo veía que ellos tenían ocasiones que fallaban lo imposible y digo, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo. Y al final solo recuerdas ese último córner, ¿no? El resultado deseado, ¿no? En la última jugada de partido en San Mamés y nosotros que no éramos nadie contra un equipo tan histórico como el Athletic Bilbao, que además ese domingo o ese sábado se enfrentaba contra el Real Madrid. Y bueno, la verdad que fue completamente inolvidable. Una de las cosas que más molan de Formentera es justo esto. La isla tiene varias de las playas más limpias, cristalinas, azules y espectaculares de todo el Mediterráneo gracias a una planta marina que se llama Posidonia, que vive debajo del mar y se encarga de limpiar y filtrar el agua para que luzca así. Espectacular. El problema es que está en peligro de extinción y hay varias acciones medioambientales aquí en la isla, entre Ibiza y Formentera, para que nunca se muera y la isla de Formentera siempre tenga estas playas de película en las que hoy no nos podemos bañar porque hace un poquito de frío, pero si no, Alex ha traído el baño, ¿verdad? Alex, ¿te has traído el baño, verdad? Se ríe, ¿verdad? Alex, dilo. Que sí, que sí. ¿Sí? ¿Te quieres bañar? Pues yo no. Y os preguntaréis, ¿por qué estas playas están tan vacías? Pues porque hoy el Formentera se juega su ascenso a Segunda Ref, su tercer ascenso a categoría nacional en menos de 10 años. Si gana, asciende. Y está toda la isla allí.
Bueno, pues eso, ya sabéis lo que es Formentera, lo virgen que es, la gente que vive, la naturaleza que hay aquí, pero oye, eso no impide que a su equipo de fútbol, por mucho que os haya contado, lo abandone la gente. Hoy van a ver aquí 1000 personas y yo voy a ser una de ellas. La bufanda, 5. ¿Cuántas? Fijaos hasta qué punto el partido contra el Athletic Club fue historia en esta isla, que se venden las bufandas de aquel partido en la previa del posible ascenso de hoy, no sé cuántos años después. Y hay tanta gente porque las cuentas son claras. Si gana el Formentera, sube de categoría a categoría nacional, a segunda ref. Si empata o pierde, sube el Poblense, su rival de hoy. Ojo porque también hay una plaza de Copa del Rey en juego. El que gane se lleva la Copa del Rey. Y viendo la historia que tiene este equipo con la Copa del Rey, es un partido bonito. Quedan nada, 15 minutos para que empiece y por eso, ahora sí lo sabéis, estamos aquí en Formentera. Chicos. Pero mucho tiempo aquí juntos. no hace falta que diga nada, va a motivar a la gente, ¿no? Años pasando las putas, lejos de la familia, ¿vale? Llevamos 10 meses lejos de la familia. Es día para terminar, para ganar, ¿vale? Me cago en Dios y emborracharnos todos hoy. ¡Vamos! Hugo Martínez. Listo, ven aquí Alex, porque esto es bonito, porque volvemos a los orígenes, al barro, no tan barro, a la charca, a celebrar ascensos en categorías modestas. Está precioso el campo, están todos aquí y está la copa que ahora la enseñaremos, que va a ganar uno de los dos equipos. Esta es la esencia de este canal, por eso estamos haciendo esto. Lo más curioso de esto es que estáis pensando, no es un playoff, la final de playoff, no. Esta es la última jornada de Liga de tercera división del Grupo Balear, que ha querido, por suerte, que se enfrenten primero y segundo en la última jornada. O sea, imaginaos la coincidencia que tiene que ser para que se la estén jugando aquí. El tema es que si no suben directos el Formentera o el Poblense, van a tener un playoff, con lo cual, bueno, hay colchón en caso de que la cosa no se dé como se tiene que dar. Fabri, que li dona profunditat en banda esquerra i Xavo en banda dreta. Hasta hace literalmente 6 meses, esta era la grada del campo del Formentera, ¿vale? Cuando vinieron Athletic Club, Sevilla, Mallorca, Elche, la grada era esta, más gradas supletorias que le añadieron obviamente para que pudiera caber toda esa gente. Pero desde hace 5 meses, como os digo, se construyó aquella tribuna frontal techada, toda llena de placas de sol, lo que hace dos cosas. Uno, que venga más gente y que estén más cómodos, y dos, que el club siga creciendo y afianzándose, quién sabe, en el fútbol nacional, que es el objetivo. Una de las cosas que más os van a molar de Formentera es esto que tengo aquí detrás. Ya os he contado que es una isla muy turística, hay mucha gente de fuera que se queda a vivir en la isla y algunos de ellos, futboleros, se han hecho del equipo de aquí del Formentera, y hay ingleses, alemanes, uruguayos, es gente de todas las nacionalidades animando al Formentera, cada uno en su idioma, está guapísimo. Mira, vamos. Yo soy alemán, pero vivo aquí en Formentera 18 años. Italianos, españoles, alemanes, franceses, ingleses, todos lados. ¡Vamos a ganar! 1-0 suficiente, subimos de arriba.
va poniendo nerviosa aquí la gente. Quedan 20 minutos, sigue el 0-0. El Formentera no pasa del empate. Con esto no suben directos hoy, ¿eh? Hay que apretar un poco más. Minuto 83, esto ya no se les escapa, acaba de marcar el Poblense, necesitaría 2 goles en contra para no ascender a segunda ref, un clasicazo de las Islas Baleares, de la isla de Mallorca, el equipo de Sa Pobla peleando año tras año en playoffs, un clasicazo de los playoffs de ascenso, tanto a segunda B como a segunda ref, que está nada, a minutos de vivir lo que es un ascenso a categoría nacional. Equipo de la Isla Grande, el Poblense es equipo de segunda ref. ¡Sí, joder! Por fin. ¡Vamos! ¡Vamos! Cada día y hemos trabajado para estar aquí, para conseguirlo. ¡Somos campeones! ¡Vamos! Y esta es la otra cara, evidentemente, la del Formentera, la de toda su base, la de todo un club que es el único que juega en la isla y que apoya los mismos colores. Y hoy se ha quedado con la cara amarga, con la cara triste, con el no ascenso por ahora. Ahí recibe la copa el Poblense de campeón del grupo tercera. Ahí está, el grupo Balear de tercera división, el Poblense es campeón. Hemos venido a Formentera para 2 cosas, principalmente. La primera, enseñaros las curiosidades de una isla conocidísima por el turismo, pero poco conocida, entre otras cosas, por su fútbol y su manera de vivirla. Los jugadores nos han enseñado las curiosidades de un equipo que hizo historia, que ha ganado en San Mamés y que hoy, que era la segunda cosa que hemos venido a contar, no han podido vivir un ascenso. Pero el ascenso lo hemos contado, ha sido del Poblense, un equipo del que me alegro haya conseguido el ascenso porque se lo lleva mereciendo muchísimos años y lleva peleando en la durísima tercera división, pues eso, prácticamente toda su vida. Enhorabuena al Poblense, enhorabuena también al Formentera por el temporadón que ha hecho, les esperamos en el playoff y entre gritos del Poblense, que sigue celebrando y poniendo música, nos despedimos de aquí, desde estos lugares que tanto nos gustan, contando ascensos del fútbol modesto. Señores, un placer, quedan poquitos vídeos, así que suscribiros, porque esto todavía no ha terminado. Gracias al Pub La Ferrería, como siempre, por patrocinarnos, y enhorabuena al Poblense, que siga la fiesta.